Pues hermanos, vamos a dar continuación a nuestro estudio de nuestra Constitución, nuestros estatutos que estamos considerando ya hace un tiempo. Nosotros estamos en esta sección 4, yo no sé si tienen ahí ustedes el documento para que podamos poder seguir lo que hemos estado mirando en estos últimos domingos. En esa sección 4 hemos estado hablando acerca de la conducta de los miembros en la iglesia, es decir, una relación piadosa del miembro con su iglesia. ¿Cómo es esa relación que ese miembro maduro, ese miembro que es regular en la iglesia, tiene con su iglesia? ¿Qué cosas él tiene que estar observando? ¿En qué cosas él tiene que estar andando para que tenga una saludable relación piadosa con su iglesia? Habíamos mirado en ese párrafo A de esa sección 4, el primer punto que nos hablaba acerca de la asistencia en las reuniones convocadas, la importancia de que los miembros tengan un compromiso, una responsabilidad de estar presentes en las reuniones convocadas, las reuniones en los días del Señor, la adoración, la escuela dominical, la reunión los jueves en el caso de esta iglesia, en la oración, y todas aquellas reuniones que son pertinentes, convocadas por los pastores para tratar temas puntuales en la iglesia. Habíamos también hablado acerca del compromiso con nuestras normas como cuerpo. Tenemos unas normas y esas normas, como el cuidar la doctrina, la pureza de la doctrina, por ejemplo, nosotros tenemos la obligación de estar observando estas doctrinas, estos documentos que tenemos, tanto la confesión de fe como nuestra Constitución, donde nos hablan de nuestros compromisos y nuestras normas como miembros, cómo tenemos que conducirnos en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que tener esas cosas presentes. Aún los predicadores tienen que, de una manera no tan consecutiva, pero cada cierto tiempo, estar considerando estos asuntos que tocan temas como la confesión de fe o temas que se tocan como esta Constitución. Habíamos hablado también en el tercer punto del sostenimiento financiero, ¿se acuerdan? El compromiso que tenemos cada uno de nosotros como miembro de esta iglesia local de sostener financieramente a esta iglesia. Es una responsabilidad, es un compromiso y es una obligación también de nosotros como miembros. Habíamos también comentado el tema de la promoción de la edificación, de la paz. Nosotros tenemos que mantener la unidad, mantener la paz entre nosotros. Como miembros estamos llamados a esa responsabilidad y lo tenemos que hacer por medio de las exhortaciones, por medio del ánimo, por medio del amor, por medio del perdón de los pecados mutuamente. ¿Se acuerdan que tocamos ese tema de una manera especial? Tenemos que edificar a la iglesia, estamos llamados a eso. Tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros en este sentido. Y en el quinto punto miramos el apoyo y la sumisión del liderazgo en la iglesia. Cómo tenemos que estar sujetos a nuestros pastores, cómo tenemos que orar por ellos, por qué cosas tenemos que orar por ellos y cómo tenemos que estar sujetos también a sus decisiones y a cómo ellos son hombres que temen al Señor, que velan por las almas en la iglesia y que ellos le debemos nosotros nuestro amor y nuestra sujeción por cuanto son hombres que están puestos por el Señor para poder guiarnos en el crecimiento en nuestro ministerio, cada uno de nosotros. Ahora, mirando este párrafo B, estaremos hablando no de la vida, no de la relación del miembro teniendo una vida piadosa con la iglesia, sino el miembro que tiene una vida piadosa personal. Es decir, una vida piadosa fuera de la iglesia. Todos estos temas que acabamos de resumir ahora es un compromiso del miembro dentro de la iglesia con sus hermanos, con sus pastores, etc. Pero ahora vamos a estar mirando, a partir de hoy, seguramente nos tomará 2 mensajes. A mí me pareció bien dar una introducción ahora a lo que se refiere a esto, qué significa esto, acerca de esta vida cristiana piadosa, que tiene que ver íntimamente su relación con la iglesia, claro que sí. No es que la vida personal y privada de un miembro fuera de la iglesia no tenga que ver con la iglesia en sí, porque sí lo tiene, ya lo iremos viendo también más adelante. Pero ¿de qué se trata esta vida piadosa? ¿De qué se trata esta vida piadosa y personal que tiene que tener los miembros fuera de la iglesia? Es una responsabilidad de estos miembros también. Estaremos tocando la devoción personal a Dios.
Cada miembro tiene la responsabilidad de tener una devoción para con Dios, una devoción personal con Dios, diaria con Dios. Su vida familiar, él tiene la responsabilidad de tener una vida piadosa en su familia. El evangelismo personal, él tiene un compromiso también con esto, porque él es parte de aquellos miembros que componen el cuerpo de Cristo que van a ser usados, vamos a decirlo así, por Cristo para el avance del reino de Cristo. No es dentro de la iglesia, sino es fuera de la iglesia. Su evangelismo personal, su libertad cristiana, ¿hasta dónde llega? Es una pregunta que estaremos respondiendo también, fuera de la iglesia. Y su responsabilidad de estar cada vez más separado del mundo. Estaremos viendo estas 5 cosas. Es verdad que se me pide como miembro de esta congregación vivir la clase de vida dentro de la iglesia que nosotros hemos visto en el párrafo A. Pero luego significa que fuera de la iglesia el miembro tiene esa libertad de vivir su vida cristiana como a él le parece, como a él se le da la gana. ¿Hasta dónde llega mi libertad cristiana con respecto a mi vida personal vinculada con la iglesia de Jesucristo? De la manera que vivo mi vida personal, ¿repercute en el testimonio de la propia iglesia donde yo estoy? Vamos a ver, hermanos, lo que significa una vida cristiana piadosa. Dice el documento, la introducción de estos puntos que acabo de mencionar. A todos los que entran como miembros de esta iglesia, se espera que anden como es digno del Señor, para que su nombre y palabra no sean blasfemados, sino que sus virtudes sean desplegadas a través de nosotros y que el buen nombre de la iglesia no sea dañado, sino más bien realzado. Por lo tanto, se espera que todo miembro practique y cultive la piedad personal en toda el área de sus vidas, en todas las áreas de sus vidas. Eso es lo que nos dice el documento. ¿Tú puedes apagar aquí, José, por favor? El botón. Gracias. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A mí me gustaría primero, como en modo de introducción, definir lo que es la piedad, para que luego nosotros manifestemos ese conocimiento de lo que se nos requiere a nosotros como miembros piadosos fuera de la iglesia. ¿Qué significa? ¿Cómo tenemos que vivir? Antes de definir lo que es la piedad, primero tenemos que definir lo que no es la piedad. Y creo que nos va a quedar mucho más claro cuando nosotros veamos lo que significa la piedad. Abran sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 y vamos a tomar como referencia estas palabras de Pablo a Timoteo para que nosotros podamos ver lo que no es la piedad. 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer desde los versículos 1 hasta el versículo 5. 2 de Timoteo 3, versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí parece mentira creer que aquí Pablo está haciendo un contraste de lo que es una persona piadosa, y él da todas estas descripciones terribles. Y aún llegar a pensar que personas con estas cualidades puedan llegar a tener apariencia de piedad. En su descripción
nos advierte sobre las personas que se caracterizan por tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice el versículo 5. Luego Pablo nos da este mandato: a estos evita, dice él. Con frecuencia Pablo utiliza, porque es lo que él hace aquí, utiliza el contraste para poder enfatizar un atributo que él desea destacar. En los versículos del 1 al 4, como hemos visto, Pablo le está dando a Timoteo aquí una larga lista de comportamientos, de actitudes pecaminosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y en el versículo 5 le dice a Timoteo que evite a aquellos que con su boca se declaran cristianos, es decir, ellos tienen una forma de piedad, pero que actúan como incrédulos. Y cuando ellos hacen esto, ellos están negando el poder de la piedad. Aquellos que tienen una forma de piedad son aquellos que hacen una exhibición externa de la religión. Fíjense en las características que tienen estas personas que dice Pablo acá, son terribles. Y sin embargo, ellos tienen una forma de religión externa. Se presentan a sí mismos como piadosos, pero todo es para aparentar. Es aquello que se muestra simplemente al ojo, que tu ojo ve. Aquello que está a la vista. Es un contorno exterior, es una imagen o es una impresión simplemente de lo que el ojo ve. Es una forma de piedad. Es decir, es una mala imitación de una determinada forma de vida que Dios requiere. Es una mala imitación. No hay poder detrás de su religión. ¿Y eso cómo se evidencia? Se evidencia en el hecho de que sus vidas no cambian. No cambian. Es simplemente una apariencia. Ellos hablan de Dios, ellos vienen y le cantan a Dios, ellos leen la palabra de Dios, pero viven en el pecado. Viven en el pecado. Y encima les parece bien esa situación. Estos falsos cristianos, dice Pablo a continuación, son personas destructivas. Son personas destructivas. Pablo advierte que, dice que ellos se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículos 6 y 7. Son destructivos. Los compara también Pablo con los magos malvados que se opusieron a Moisés. Dice el versículo 8, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Es decir, estas personas que tienen apariencia de piedad, no solamente son destructivos, sino que son malvados. Y advierte que finalmente, Pablo dice en el versículo 9, que su locura y sus mentes corruptas se revelarán a todos en algún momento. Dice el versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Es decir, esta apariencia tiene corta duración. En algún momento u otro se va a notar y se va a ver que esta persona no es lo que es. No solamente, hermanos, fuera de la iglesia, encuentra uno este tipo de personas, sino que este tipo de personas, que generalmente uno lo espera encontrar fuera, en el mundo, este tipo de personas se han infiltrado en la iglesia, y no solamente en la iglesia, porque cuando llega el momento donde ellos son descubiertos, donde ellos es notoria la vida de ellos, sino aún cuando ellos son excluidos de la comunión de la iglesia, todavía ellos pretenden que son cristianos eminentes. Se les describe como que tienen una forma, tienen un exterior, tienen una apariencia de piedad, pero dice que ellos niegan el poder de la piedad. Estas personas carecen de la verdadera vida espiritual. Ellos no tienen realmente amor hacia Dios. Ellos no tienen el real o el debido amor que tienen que tener de la revelación de Jesucristo, ni hacia su pueblo tampoco. No aman al pueblo de Dios. Por eso, puesto que no son hombres llenos del Espíritu, no es sorprendente entonces que les falte el poder del Espíritu. ¿Qué poder? ¿De qué poder estamos hablando? Del poder de Dios.
del poder de Dios que debe acompañar a toda forma de piedad. Se manifiesta a través del Espíritu Santo y tiene como resultado la transformación de nuevas vidas. El Espíritu Santo habita en el creyente y le permite dar un cierto fruto en su vida. Allí vemos en Gálatas 5 esos frutos del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Estos son los atributos de un verdadero cristiano, a diferencia de la lista de pecado que nos habló Pablo allí entre los versículos 1 al 4. La verdadera fe se evidencia por esas buenas obras que se producirán de manera natural y por el poder de Dios en la vida de aquel que es regenerado. Si una persona dice que es cristiano, pero no muestra ninguna evidencia en su vida mostrando ese fruto del Espíritu, el Señor Jesucristo dice que por sus frutos los conoceréis, hay que hacer un justo juicio con esas personas. Esta persona puede tener una forma de piedad, pero está negando el poder de Dios al no dejarse controlar por el Espíritu Santo. ¿Ven allí ese poder? Hay una apariencia, pero niegan el poder porque el poder no está, no existe, no es evidente en sus vidas. De hecho, si su fe no es genuina, no puede ser controlado por el poder de Dios simplemente porque el Espíritu no está morando en esa persona. No va a haber ningún poder de ningún tipo, sino solamente apariencia. Esa persona natural de la que nos habla Pablo en 1 Corintios puede tener una forma de piedad, pero niega el poder de Dios. ¿En dónde? En su manera de vivir. En su propia manera de vivir. Solamente la fe en Jesucristo puede traer la justificación y la transformación que tanto necesita una persona en sus pecados. Mientras esto no suceda, la persona tendrá simplemente una apariencia de piedad, pero solo serán actos de impiedad. Actos de impiedad, que es lo opuesto a la piedad. Nosotros encontramos en la Biblia, hermanos, muchas veces esa palabra impío o la palabra impiedad. ¿Qué significa? Esa palabra impío significa es ir hacia el lado contrario de donde está Dios. Ese sería su significado más literal. El impío es ir fuera, es ir del lado contrario al cual se encuentra Dios. Es alejarse de Dios. Es menosprecio de o desafío a las leyes de Dios. Es una actitud de menosprecio directo a Dios, a la persona de Dios. Es una persona que no tiene reverencia a Dios, no meramente irreligioso, sino actuando en rebelión contra las demandas de Dios. Puede tener una apariencia, pero ella está en enemistad con las leyes de Dios. Pregunto, ¿puede haber impíos en una congregación local? Por supuesto que sí. ¿Este tipo de persona puede estar en una iglesia local? Por supuesto que sí, hermanos. Y muchos además. Muchos. Que tienen apariencia de piedad, que por fuera parecen una cosa, pero son impíos. Sus corazones no son de Cristo. Su interior no ha sido transformado realmente por el poder de Dios. Por dentro siguen una rebelión contra la voluntad de Dios, porque no se han rendido al poder de Cristo. No se han rendido al gobierno de Cristo. En su interior, aún ellos son dueños de sí mismos. ¿Cuál es el significado de la palabra piedad? Hemos visto lo que significa el impío, la impiedad. ¿Cuál es el significado de la palabra piedad? La traducción en el griego es eusebeia. Eu significa bien y sebomais significa ser devoto. Ser devoto del bien. Es ir tras el bien, es el significado más literal, en todo momento. Denota aquella piedad que caracteriza por una actitud en pos de Dios. Ahora es lo contrario. El impío es aquel que se va del lado de Dios, que se aleja de Dios, y el piadoso es aquel que tiene una actitud que se acerca a Dios, que va hacia Dios, hacia aquello que es agradable a Él. Es una persona que teme a Dios, es una persona que reverencia a Dios, que ya no sigue en rebelión, sino que ama y ahora él se sujeta a esa ley de Dios que ama. Ya no es una actitud de menosprecio hacia la persona de Dios, sino que ahora él tiene una actitud de amor hacia Dios y su deseo ahora es obedecer a Dios.
¿Ven la diferencia? Que es precisamente, hermano, lo que se refiere Pablo a continuación, que es lo que vamos a ver allí en este capítulo 3, en esta segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Vemos que en el versículo 10 es como que Pablo ahora pasa a describir una actitud piadosa. Del 1 al 3, él manifestó lo que es una apariencia de piedad. Un corazón realmente manifestado con estas cosas horribles, pero tiene una apariencia. Pero ahora en el 10 y el 11, él va a describir la misma piedad de Timoteo. Él dice, pero tú, a pesar de todo esto que él viene describiendo, pero él dice, pero tú, él no está diciendo, hermanos, lo que él debe hacer. Él no está diciendo lo que Timoteo debe alcanzar. Él está diciendo lo que Timoteo ya es, lo que Timoteo ya manifiesta. Él dice, pero tú, Timoteo, tú eres diferente. En ti se manifiesta una cierta conducta diferente, Timoteo. Timoteo, tú realmente eres una persona piadosa. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Fíjense la lista aquí ahora que Pablo está manifestando lo que es una persona piadosa. Él está hablando de una enseñanza, está hablando de un tipo de conducta, está hablando de un propósito nuevo, de una fe verdadera, de una longanimidad, amor, perseverancia, persecuciones y sufrimientos. Él le dice en primer lugar que Timoteo ha seguido su enseñanza. Su enseñanza, lógicamente, hermanos, este tiene que ser lo primero, porque había sido la enseñanza de Pablo, había sido el mismo evangelio que Pablo predicó a Timoteo, que Timoteo abrazó, que él escuchó, que Pablo le predicó. Lo que primero le había impresionado a Timoteo fue la enseñanza, fue la predicación, y había sido santificado Timoteo en su corazón por medio de la conversión en el poder del evangelio. Pablo siguió, esta persona piadosa siguió esta doctrina, siguió esta enseñanza. Por eso le dijo en la primera carta que le escribió a él, le dijo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, 1 Timoteo 6:3, es decir, la doctrina que armoniza con la piedad, esta doctrina es la expresión de la actitud interior de una completa devoción a Dios. Voy a repetir esto. Esta doctrina esta enseñanza en la cual Pablo le transmitió a Timoteo, es una doctrina, es la expresión de la actitud interior de una completa devoción a Dios. Esta es la piedad que nosotros tradujimos antes. Este tipo de enseñanza, el poder de esta enseñanza, de este evangelio, produce este tipo de comportamiento, produce un comportamiento diferente. Hace que esta persona tenga ahora otra actitud nueva para con Dios. Por eso él dice, Pablo empieza a hablar primero acerca de su enseñanza, que luego es transmitido, resulta en una conducta. Por eso él dice nuevamente, has seguido mi conducta. No solamente has seguido lo que yo enseñé, lo has abrazado, sino que has seguido mi conducta. La vida de Pablo era una vida consagrada a Dios, y Timoteo vio eso. Timoteo vio esa conducta en Pablo y la imitó, porque era una persona piadosa también, igual que Pablo. Su conducta completamente desinteresada y generosa hacia los demás, que daba todo el honor a Dios. Timoteo veía eso en Pablo y lo siguió, negándose a recibir honra él mismo. Pablo decía, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Es todo lo contrario a lo primero que nosotros vimos que encabeza esa lista de aquellos que tienen apariencia de piedad, que dice que son hombres amadores de sí mismos. Y luego viene toda esa lista. Es lo contrario a la conducta de Pablo. Pablo buscaba la honra de Dios y no la honra de sí mismo. Eso era algo producido por la enseñanza, por el evangelio.
Además, no solamente al principio, sino a través de su compañerismo con Pablo, hablando de Timoteo, su enseñanza y su conducta en armonía con esa enseñanza había sido observada con interés por el piadoso Timoteo. En su propia vida estaban estas dos cosas: la enseñanza recibida y una conducta que acompañaba esa enseñanza, que manifestaba un poder en la persona. Fíjense que en tercer lugar, como ya aquí el cambio es producido dentro de la persona. Ya hay una inclinación diferente en cuanto a la búsqueda de esta persona. Dice Pablo que Timoteo lo siguió a él en su propósito. En su propósito. El verdadero propósito interior de un hombre, hermanos, no se hace claramente evidente a la primera vez que nosotros nos encontramos con una persona. No se hace evidente a la primera vez que nosotros escuchamos a esa persona, aunque sus palabras podrían ser muy hermosas, pero podría ser un engañador. No podemos descubrir su propósito a primera instancia, pero cuando la enseñanza y la conducta están en hermosa armonía, no queda duda legítima en cuanto al propósito de la vida de una persona, en cuanto a la meta en la vida de esa persona. Una de las cosas que marcan con claridad la piedad de una persona es su meta en la vida, su propósito, porque ella ahora tiene otro propósito. Ella ahora tiene otra meta en su vida. Ella ahora sabe cuál es su propósito. Ella ahora sabe para qué fue salvada. Conoce su llamado. El propósito en la vida ya no está en sí mismo, ya no está en sus propios planes, ya no está en sus metas, ya no está en su realización, sino que su propósito está en Cristo. Está en servir a Cristo. Donde sea, cuando sea, cuánto sea y cómo sea. Su propósito cambió absolutamente. La manifestación de una persona piadosa manifiesta un propósito que es el propósito de Dios. Es la meta de Cristo, es la voluntad de Cristo. Tú puedes hablar con una persona y en un poco tiempo tú empiezas a mirar sus actitudes, las cosas que ella sigue anhelando, las cosas que ella sigue pretendiendo alcanzar, y te das cuenta enseguida si sus propósitos cambiaron o no, si son de Cristo o no, si siguen siendo los suyos propios o los de Dios. La persona piadosa ya no está acumulando tesoros en esta vida. ¿Por qué? Porque ella sabe que la polilla y el orín lo corrompen y los ladrones midan y hurtan. Su propósito es acumular tesoros en los cielos. Y cuando tú hablas un rato con una persona y empiezas a ver cómo se manifiesta su fe con su conducta, te empiezas a dar cuenta si realmente dónde está su corazón. La persona piadosa, su propósito no está en las cosas temporales, sino en las eternas, porque donde está su tesoro, allí también está su corazón. Una persona piadosa que tiene en claro su propósito en esta tierra, está contenta con lo que tiene en todo momento en su vida aquí. Y el contentamiento de esa persona que sabe cuál es su propósito en esta vida está totalmente relacionada con su vida de piedad, hermanos. Miren lo que dice Pablo a Timoteo un poco más adelante, en su primera carta, Dice, ella sabe que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La piedad va acompañada con contentamiento, porque ella sabe su propósito, ella sabe cuál es su meta. Su meta no es esta vida, por eso no se aferra a las cosas de esta vida. Y su piedad, su vida tras Dios, en pos de Dios, está acompañado de contentamiento. Es gran ganancia, dice Pablo, la piedad acompañada de contentamiento. Pero una persona con apariencia de piedad no puede esconder esto. Una persona que solamente tiene apariencia de piedad no puede esconder dónde está su corazón ni su tesoro por mucho tiempo. Dice que Timoteo también ha seguido la fe de Pablo. Esa expresión, mi fe, se interpreta mejor en el sentido subjetivo en referencia a la fe en Dios. Es la fe en Dios, está hablando de la confianza en Dios. Una persona piadosa imita esta fe. Es una fe que espera, que confía en Dios, que confía en los propósitos de Dios,
que confía en la verdad redentora de Cristo. Esa fe que ejercía Pablo, dice que fue la fe que siguió Timoteo, porque era un hombre piadoso, un hombre que confiaba en Dios. Esta fe también había sido ejercido, su poderoso efecto en Timoteo y se había producido en su propio corazón y en su propia vida. Pablo llegó a decir: yo sé en quién he creído. Yo sé perfectamente en quién he creído. El hombre piadoso ha creído en Cristo, ha creído en la verdad de Cristo y seguirá su fe anclada en su Redentor y en su verdad. Esa es la vida del piadoso. Su fe es constante. Su fe es permanente en Dios. Dice Pablo también que Timoteo ha seguido su longanimidad. ¿A qué se refiere esta palabra, longanimidad? Está hablando de paciencia, pero está hablando de una paciencia particular, una paciencia que es manifestada en las personas. Es su longanimidad, su paciencia para con las personas. Por eso él sigue el ministerio de la predicación del Evangelio. Por eso él puede seguir actuando con amor hacia los impíos. Por eso él puede amar al prójimo, porque él es longánime en su paciencia con los demás. Y una persona piadosa manifiesta esto. Dice Pablo que Timoteo siguió esto de él. Es ser paciente aún con respecto a sus perseguidores. Porque nadie puede manifestar amor a aquellos que nos hacen mal si no es por el poder de una vida piadosa. El poder de Dios detrás de una vida piadosa. Y Pablo había demostrado repetidas veces esto. Sigue diciendo también que Timoteo lo ha seguido en su amor. Probablemente esta conexión, este amor se está refiriendo, es conectado a lo anterior. Es su amor hacia las personas. Es su amor manifestado hacia sus enemigos. Es un amor piadoso. Es el amor de Dios hacia una generación caída. A eso se está refiriendo. Y Timoteo manifestaba este tipo de amor. El Señor Jesucristo le dijo, nos mandó que tenemos que amar a nuestros enemigos. En Pablo había esto y Timoteo lo había seguido. Sigue diciendo que Timoteo también siguió su perseverancia. ¿A qué se está refiriendo aquí con esta perseverancia? La firme perseverancia en medio de las circunstancias adversas. El que tiene apariencia de piedad, cuando vienen las dificultades, él no suele perseverar. Pero el piadoso verdadero, aquella persona que manifiesta ese amor de Dios, manifiesta la longanimidad, que manifiesta la fe y la confianza en Dios, así como también manifiesta ese nuevo propósito que tiene, como hemos dicho en un principio, donde su conducta está totalmente relacionada con la enseñanza que ella abrazó, con la doctrina que abrazó. Esa persona manifiesta perseverancia en las circunstancias adversas de la vida. Ella recibe el poder de Dios para eso. Ella recibe la gracia de Dios para estar firme. Había sido una característica de Pablo a través de su gloriosa carrera misionera. Se refiere a la actitud de soportar y resistir en medio de las circunstancias adversas, de las pruebas. La piedad recibe de parte de Dios el poder para perseverar en medio de las pruebas, hermanos, más difíciles. Al contrario del que tiene apariencia de piedad, reacciona como la tierra, de la parábola del sembrador, que dice: y aquel en quien se sembró la semilla de pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Estos son los que tienen apariencia de piedad. Pero aquellos que tienen la verdadera piedad, aquellos que han sido realmente transformados por el poder de Cristo, esto reciben de parte de Cristo la gracia para poder perseverar en las circunstancias. No somos nosotros. No es porque nosotros somos mejores. Es el poder. Por eso los que tienen apariencia de piedad están negando un poder, porque no se ve allí ese poder. Es el poder de Dios en la vida del regenerado que manifiesta estos frutos. Sigue diciendo que Timoteo también ha seguido de Pablo sus persecuciones.
las que he soportado, dice él. Tanto Timoteo como todo hombre o mujer que quieren vivir piadosamente deben saber que padecerán persecución. Los que quieren vivir piadosamente, los que viven piadosamente por el poder de Dios, esto tienen como consecuencia la persecución. Escuchen estas otras traducciones de este versículo. Todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Todos los que aspiren a llevar una vida cristiana auténticamente piadosa sufrirán persecución. Son otras traducciones, hermanos, del mismo versículo. Y en último lugar dice, sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. La persecución, el maltrato, el desprecio será una característica del piadoso. No digo del que quiera, del piadoso verdaderamente. Y finalmente, aquel que es perseguido, su efecto natural o las consecuencias de ser perseguido es lo que dice Pablo en última instancia, que Timoteo ha seguido sus sufrimientos. Aquel que es perseguido también sufrirá por causa de Cristo, hermanos, desde luego. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El hombre y la mujer piadosos soportan toda clase de persecuciones y sufrimientos por amor a aquel que dio su vida por ellos. Y todo esto por el poder de Dios. El poder de Dios manifestado en una vida de piedad. La Biblia dice que el Espíritu Santo, que está en cada creyente, produce, hermanos, actos visibles e invisibles de piedad. No hay duda de esto. En aquellos en los cuales el Espíritu Santo mora, ha hecho morada en él, él sí o sí manifiesta tanto invisibles como visibles actos de piedad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La definición fundamental de piedad sería entonces la siguiente: parecerse a Cristo. Piedad, en resumen, sería parecerse a Cristo. La piedad implica un verdadero esfuerzo para imitar a Cristo. Para imitar a Cristo, para ser como Él, tanto en el pensamiento como en la acción, así como el apóstol Pablo luchó para ser como Cristo. En 1 Corintios 11:1, él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El piadoso imita a su Señor, busca imitar a su Señor. ¿Qué es vivir piadosamente? Referencia con ese versículo de Colosenses 1:10. Para que andéis, es andar, es una vida, es la vida manifestada como es digno del Señor. ¿Y cómo es eso? Es agradándole en todo. En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es andar, hermanos, es conducirse en armonía con esas responsabilidades de una nueva relación con Dios. Es Dios que nos impone ese tipo nuevo de vida. Es Dios quien nos demanda esa vida nueva, que andemos en novedad de vida, por la nueva relación que tenemos ahora con Dios. No debe haber nada de indiferencia en esta forma de vida, por el contrario, debe ser del completo agrado de Cristo. Debe ser un esfuerzo consciente por agradar a Dios en todo tiempo y en toda manera de vivir. Pero es posible agradar a Dios en todo. Yo me acuerdo que José hizo un cuestionamiento una vez acerca de esto. Es posible agradar a Dios en todo, porque aquí nos dice este versículo de Colosenses. Tenemos que andar, como es digno del Señor, agradándolo a Él en todo. Se puede agradar a Dios en todo. Todo cristiano
quiere honrar a Dios, ¿verdad? Todo cristiano desea de todo corazón honrar a Cristo. Entonces, ¿no sería bueno que todo lo que hiciéramos, sin excepción, honrar a Dios? Pero ¿puede un cristiano llegar al punto de no pecar, de estar perfectamente, razonablemente, esperando que podamos dar en todo tiempo esos frutos espirituales hasta el punto de no tropezar nunca? ¿Eso es posible? Vivir en santidad debería ser la meta de todo hijo de Dios. Dios nos ordena ser santos como yo soy santo. Nosotros hemos visto que de Él viene el poder para poder hacer esto. Es de Él que viene el poder. No es en nosotros, no está en nuestra capacidad. Es Él quien nos capacita para vivir de esta manera, agradándole a Él. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas, está diciendo aquí Pedro, que pertenecen a la vida de piedad, nos han sido dados por el poder de Dios. Se nos han sido dados por el poder de Dios. En los versículos 5 y 7, Pedro enumera los pasos del crecimiento espiritual. Él dice: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y ese amor ágape. Y él termina con esta sorprendente promesa: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vuelvo a preguntar: ¿es posible que el creyente viva una vida agradando a Dios en todo, hermanos? ¿Significa esto que la perfección en el creyente es posible? Según este versículo, sí. Según este versículo, sí. Los pecados voluntarios se pueden superar mediante la sumisión continua a la voluntad de Dios. Sin embargo, Pedro no está insinuando que cada creyente vivirá continuamente en esa completa victoria en todo tiempo. Él no está insinuando eso. Él está diciendo que sí se puede. En el poder de Dios sí se puede. Pedro está afirmando que si tenemos estas cualidades en abundancia, no caeremos en las trampas del pecado. Lo que insinúa él que es esto lo que tenemos que perseguir, hermanos. Tenemos que perseguir andar así, buscar estos frutos, buscar que abunden en nosotros estas características, para que no caigamos jamás, dice allí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir realmente que siempre expresamos ese amor verdadero a Dios como Dios lo hace con nosotros? No podemos decir eso. Tenemos todo el conocimiento en cada situación de nuestra vida para poder actuar como a Dios le agrada. Nosotros tenemos una meta, lo hemos dicho antes. El hombre piadoso realmente, él tiene una meta, y esa meta es ser como Cristo, es ser como Jesús. Pero también tenemos dos enemigos que luchan contra esa meta. Y esos son Satanás y nuestra propia carne pecaminosa. El cristiano sabio, él no asume que él ya ha alcanzado la perfección sin pecado. Porque hacer eso, hermanos, sería orgullo, lo cual es pecado. Dice en Proverbios capítulo 16, versículo 5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Sin embargo, Pablo, en toda humildad, él decía: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Pablo asume que él ya no es, Pablo está asumiendo eso, que él no es perfecto aún, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:12. No es algo que lo puedo alcanzar aquí, la perfección. No, porque el pecado mora en nosotros y tenemos que luchar contra Satanás, contra el mundo, contra nuestros deseos malos. Pero conocemos nuestra meta, es lo que buscamos alcanzar, dependemos del poder de Dios para ello, y en nuestra voluntad nosotros buscaremos abundar en todas esas cosas para que no caigamos, como dice Pedro. Tenemos el poder de Dios a nuestro favor, lo tenemos.
Esa es una garantía del piadoso. Así que él busca eso, como dice Pablo, él se va olvidando de lo que queda atrás y ahora él se va extendiendo hacia adelante. Va hacia adelante con su mira puesta en lo que tiene que estar para poder alcanzar, sí, esa perfección y esa igualdad absoluta en Cristo. Así que debemos examinarnos, hermanos, continuamente para ver si nuestros caminos están o no están agradando al Señor. Porque nosotros podemos orar como David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es una oración humilde. Uno que reconoce que necesita de la gracia y del poder de Dios para no pecar contra Dios. Señor, examíname tú y muéstrame para que mi camino sea guiado por ti, que no haya perversidad ya en mi camino. O también podemos orar: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Salmo 19, 14. También debemos evitar, hermanos, el legalismo, porque nosotros nos podemos fanatizar con esta búsqueda también y podemos caer en ese legalismo que nos hace sentir que nosotros debemos ser perfectos para que Dios nos apruebe, para poder estar agradando a Dios en todo, mostrar a los demás en qué manera perfecta estoy andando yo. No, hermanos, el corazón piadoso sabe que ha sido acepto solo por los méritos de Cristo y sabe que la vida que trata de llevar delante de Dios es solo por el poder de Dios y es solo por la pura gracia de Dios. Por eso él espera en Dios. Y él se gloría en Cristo y no en él, no en sus frutos, no en su piedad, en Cristo, en el poder de Cristo. Porque solo Jesucristo es nuestra justicia. En Romanos capítulo 7 registra la apasionada lucha del apóstol Pablo con su propia carne. Y esto, a la hora de ver un apóstol de la altura de Pablo teniendo este tipo de lucha, esto en cierta forma estimula a nosotros en nuestra vida cristiana. Él decía que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros en última instancia, todos podemos decir junto con el apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque allí es donde descansa nuestra alma, cuando nosotros deshonramos a nuestro Dios, cuando vemos que nuestros pecados se manifiestan, y muchas veces es la ley del pecado la que toma nuestros miembros, nuestros pensamientos, y no agradan a nuestro Señor. Podemos dar gracias a Dios por Cristo. El Salmo 103, versículos 13 y 14 nos reconforta al reconocer nuestra incapacidad para hacer todo aquello para lo que fuimos creados. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y Él se acuerda de que somos polvo. Cuando nosotros recordamos que solo Jesús es nuestra justicia ante Dios, ahí es cuando nosotros somos libres para servir a Dios con gozo de corazón y con amor a Él. Por eso decíamos al principio, hermanos, que de la relación piadosa que tiene un verdadero hijo de Dios con la iglesia donde Él es miembro. Cuando Él es piadoso, Él manifiesta esas actitudes, ese comportamiento que vimos al principio en la iglesia. Él asiste a las reuniones, Él tiene un compromiso con esas normas como cuerpo de Cristo en su iglesia local. Él está comprometido con el sostenimiento financiero de su iglesia. Él promociona la edificación y la paz en la iglesia. Y Él está allí en ese apoyo constante, estando sujeto al liderazgo de sus pastores. Eso es lo que hace un hombre y una mujer piadoso. Nosotros leímos hace un momento, al principio, esas características que vamos a tener que manifestar fuera de la iglesia.
fuera de la iglesia. Esta es la actitud de un corazón piadoso, real. Y que cuando nosotros el domingo que viene veamos cómo tenemos que vivir fuera, vamos a ver cómo es la vida del miembro fuera de la iglesia. Su vida personal, si él realmente es piadoso. Su piedad en la familia. Su piedad en el trabajo. Su piedad ante el mundo, su separación del mundo, como está haciendo. Su evangelización personal, su testimonio y su libertad cristiana, cómo es que la vive siendo él un verdadero hombre piadoso. ¿Recuerda la introducción que hemos leído al principio, en ese párrafo B, acerca de una vida cristiana piadosa? A todos los que entran como miembros de esta iglesia, se espera que anden como es digno del Señor, para que su nombre y palabra no sean blasfemados, sino que sus virtudes sean desplegadas a través de nosotros y que el buen nombre de la iglesia no sea dañado, sino más bien realzado. Por lo tanto, se espera que todo miembro practique y cultive la piedad en toda área de su vida. Esta es una responsabilidad tuya y mía como miembros de esta iglesia, como hombres regenerados por Cristo que manifiestan realmente una vida por el poder de Dios en la piedad, hermanos. Que esto nos ayude a que también nos examinemos unos a otros y podamos ver si estamos andando, agradando o tratando, buscando agradar a nuestro Señor en todo. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.